Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Es el cuarto año consecutivo que hacemos el ciclo de arte y ciencia acá en el Centro Cultural de la Ciencia. Comenzamos en la pandemia y bueno, y quisimos continuarlo porque la verdad que es un ciclo que nos llena de documentación, de emoción, de creatividad, de quienes lo conducen y quienes nos acompañan, de los participantes, así que bueno, lo continuamos a pedido del público. Este año vamos a tener una diferencia que es, bueno, primero cambiamos el título, se llama Animales Creativos, Cruces entre Arte y Ciencia, un título creado por Pablo Lapadula. Pablo Lapadula este año va a ser el anfitrión de todos los encuentros y vamos a tener una vez por mes un encuentro y cada mes algún científico o artista elegido para la temática que vayamos viendo. Y Pablo, te paso la palabra para que puedan comenzar. El ciclo de este año voy a hacer una muy brevísima presentación, ¿sí? Se llama Animales Creativos. Hoy pensaba, ¿no? Animales Creativos trató de ser un título muy genérico, ¿sí? Muy abarcativo. Los seres vivos desde el campo de la biología, ¿sí? Somos definidos como sistemas abiertos, ¿sí? ¿Qué significa que somos sistemas abiertos? Que somos sistemas que intercambiamos materia y energía con el entorno, ¿sí? Materia y energía con el entorno. De esta forma, entonces, cualquier ser vivo, ¿sí? Desde una bacteria, un alga, una planta, ¿sí? Un ratón o nosotros mismos, todo el tiempo, ¿sí? Somos modificados por el entorno y modificamos el entorno, ¿sí? Esta modificación me gusta pensarla entonces como un acto creativo, ¿sí? Creativo casi en el sentido biológico de la palabra. Modificamos. ¿Y por qué creativo? Creativo porque en esta modificación se ancla en un concepto, ¿sí? De evolución, de adaptación y desarrollo. Es decir, que todas las modificaciones que hacemos de alguna forma, aunque sabemos que la evolución, ahora vamos a hablar de lleno con esto, con Karina, no es dirigida, ¿sí? No tiene una finalidad, pero siempre, ¿sí? En este intercambio, ¿sí? Hay una creatividad, una co-creación entre los individuos que conforman los seres vivos y el planeta Tierra y el universo, obviamente, ¿sí? El planeta Tierra está inscrito en un gran universo. Por lo tanto, desde un pensamiento evolucionista, ¿sí? Somos, ¿sí? La contingencia de un diálogo, ¿sí? Fructífero y creativo con el entorno. Eso por un lado, el título. Y el otro lado es realmente Animales Creativos. El ser humano es un animal, ¿sí? Es un animal más, pero tiene, a partir de su articulación cultural, ¿sí? Es un ser que podemos llamar creativo en clave cultural. Queríamos entonces empezar este ciclo. Yo quería comenzarlo realmente con Karina. Karina es, digamos, una persona, creo yo, maravillosa. Invitamos a este ciclo creadores que más allá de las fronteras disciplinares, ¿sí? Digamos, ya vengan de la ciencia o del arte o del campo que sean, queremos dialogar con personas que produzcan conocimiento, ¿sí? Que produzcan conocimiento. Creemos que en el mundo contemporáneo hay dos sectores, ¿sí? Que son realmente generadores de conocimiento de forma muy profunda y muy activa. Creemos que esos dos sectores son las ciencias, y cuando me refiero a las ciencias, me refiero a las ciencias amplias, ¿sí? No solo las ciencias duras, en el cual se inscribe Karina, en la cual me inscribo yo, sino las ciencias humanísticas, ¿sí?
¿sí? Todas las ciencias humanísticas y las ciencias de la vida, las ciencias fácticas y las ciencias formales, ¿sí? Son el gran arco de la ciencia que se define por un pensamiento racional, ¿sí? Hipotético, deductivo, y muchas de ellas demostrables a través de una matriz matematizante. Y por el otro lado tenemos el otro gran arco generador de conocimiento, ¿sí? Que está inscrito en el campo de la cultura, específicamente en el campo del arte contemporáneo. El arte contemporáneo, obviamente, no va a esgrimir un conocimiento racional, ni demostrativo, ni va a venir a solucionar problemas del mundo. Los científicos sí salimos a solucionar problemas materiales del mundo, ¿sí? Cómo purificar un agua, cómo combatir una pandemia. Eso lo hacemos los científicos de las ciencias duras, y la parte sanitaria, ¿sí? Y cómo se organiza socialmente las ciencias humanísticas. Ahora, el arte contemporáneo no va a solucionar, no va a inventar una vacuna, ¿sí? Pero el arte contemporáneo va a generar los valores simbólicos innovadores posibles de ser imaginados para crear un futuro virtuoso, ¿sí? Con nuevas ideas simbólicas a ser pensadas, y posiblemente bajo ese nuevo paradigma simbólico los científicos puedan hacerse preguntas innovadoras y correr la frontera del conocimiento. Me estoy refiriendo a los cambios de paradigma a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que quiero también seguir aclarando es que en Animales Creativos entonces convocamos a profesionales de la creatividad, ya sea del campo del arte o de la ciencia, en este caso es de la ciencia, y fundamentalmente son personas que se basan, ¿sí? En una gran fascinación, ¿sí? En una gran pasión por su actividad profesional y digamos, una actividad profundamente honesta, ¿sí? Profundamente honesta. Karina es una de estas personas totalmente fanáticas, ¿sí? De lo que hacen, tiene una honestidad brutal al hablar y al plantear todos sus temas. Y al mismo tiempo, ¿sí? Karina, como se decía acá en esta pequeña introducción, nació en Mendoza, después migró a San Juan, y demuestra, ¿sí? Demuestra Karina que en este mundo complejo, ¿sí? Se puede ser científico de primer nivel internacional, publicar en las mejores revistas de nivel internacional, ¿sí? A pesar de no vivir en un lugar central, no contar con los fondos extraordinarios que los lugares centrales a veces cuentan, y fundamentalmente también siendo madre, esposa, amiga y todo lo que quieran, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que para ser una persona creativa y un profesional brillante, ¿sí? No hay ninguna traba, ¿sí? No hay ninguna traba, y uno puede integrar su vida perfectamente al desarrollo profesional si esa vida, si esa maternidad y si esa actividad social está totalmente entrelazada con la fascinación de una práctica profesional honesta, ¿sí? Honesta y al servicio del bien común. ¿Por qué vamos a hablar también hoy de paleontología? La verdad que nos encantan con Karina, ¿sí? Los dinosaurios, etcétera, etcétera, pero hoy no estamos acá convocados por los dinosaurios en sí mismos, ¿sí? Estamos convocados fundamentalmente por un problema del presente que se llama crisis climática, ¿sí? Crisis climática. Karina trabaja en un arco amplísimo, ¿sí? De la paleontología, pero hoy nos convoca fundamentalmente el tema de la crisis climática. ¿Y por qué es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante para la crisis climática, ¿sí? Convocar a la paleontología, ¿sí? Para entender de cambio climático, ¿sí? La palabra cambio implica una variación, ¿sí? Implica una variación. Yo estoy en el presente, digo, hoy el clima está cambiando. Ok, pero ¿con respecto a qué? ¿Sí? ¿Con respecto a qué? Con respecto al año pasado, con respecto a, no sé, hace 10 años, con respecto a 1950, ¿sí? Cuanto más nos corramos en el tiempo, ¿sí? Mayor potencia va a tener esa evaluación posible de delta o de cambio climático. Cuanto más al pasado nos vamos, ¿sí? Más potente, ¿sí? Es el trazo o esa variación, ¿sí? De posible clima, esos grados de temperatura que van cambiando y que afectan rotundamente a la especie humana, ¿sí? Karina nos va a llevar, ¿sí? A través de la gran nave de la ciencia a un viaje al pasado. Y este viaje al pasado no es metafórico, es literal, es real, ¿sí? A través de las tecnologías intelectuales de la ciencia, ¿sí? De la paleontología, de la geología y de todo ese ambiente totalmente interdisciplinario, ¿sí? Que es el abordaje del pasado. Podemos, ¿sí? Podemos, y yo doy fe porque he estado al lado de Karina en el campo, guiado por ella, mirando, y de golpe caminaba, ¿sí? Por ese territorio, ¿sí? Que es Ichigualasto, que es el Valle de la Luna, y el territorio, ¿sí? Como bien dijo Galileo en el 1600, ¿sí? El gran libro de la naturaleza nos habla.
nos habla en clave matemática si la sabemos interpretar. ¿Y por qué es importante entonces viajar al pasado para ver? Porque yo entre el presente y el pasado puedo trazar una línea, ¿sí? Y la ciencia me traza una línea matemática, y esa línea matemática definida con una función me puede proyectar al futuro. Entonces, en función de lo que el pasado nos enseña, referenciado al presente, yo puedo recalibrar, ¿sí?, hacia el destino en el futuro cual quiero ir. Si hablamos de cambio climático, entonces es muy importante ser muy precisos, como voy a hablar yo de paleoambiente, para entender ese cambio y poder direccionarme hacia un futuro virtuoso. Este es un poco el anclaje entonces que queremos darle al abordaje de la paleontología. Y ya entonces, Karina, bienvenida. Te doy la palabra, y bueno, nada, bienvenida y esperemos que tengamos, como siempre, una charla amena, porque la gente que está en la sala siempre realmente es muy virtuosa y amable. Bueno, bienvenida, Karina. Gracias, gracias por la invitación. Es un honor haberte conocido en el campo, en las mejores situaciones y en el proyecto en el que estamos inmersos ahora los dos, que es la nueva exhibición del museo, y es un honor que me hayan invitado para este ciclo. Me parece increíble, que no me lo merezco, pero espero estar a la altura de las circunstancias, de las preguntas y todo. No, por favor, Cari. Nada, yo quería entonces, nada, antes que meternos de lleno en la parte, digamos, paleontológica, Cari, ¿sí? Karina es una paleoambientalista, ¿sí? Digamos, hace paleoambiente. Karina es la persona que nos va a decir, ¿sí?, cómo era, ¿sí?, la Tierra hace 250 millones de años, ¿sí? Y ella no lo va a imaginar, lo va a dar con datos. Ella va a viajar en el tiempo y va a construir esa imagen, y en base a esa imagen es que vamos a pensar el presente y un futuro. Esto es muy, muy importante. Karina, vos naciste en Mendoza, ¿sí? Sí. Naciste en Mendoza. ¿Cómo fue entonces que llegaste a la Universidad de San Juan? ¿Cómo fue tu derrotero, digamos? ¿Cómo fue tu derrotero? Sé que no sos una persona que viene, ¿sí?, de una cuna, digamos así, con muchos beneficios, y que intuyo que no fue fácil, ¿sí?, acceder a una educación, ¿sí?, universitaria, digamos, que ha sido todo un trabajo. Y todos los que estamos acá, quienes habla, vos inclusive, somos profesionales gracias a que la Argentina está inscripta fundamentalmente en una educación libre y gratuita y de excelencia, ¿sí? Todas las universidades nacionales tienen una gran excelencia y somos productores de profesionales de primer nivel a nivel mundial. ¿Cómo fue, Karina, que llegaste entonces? Si nos querés contar un poquito, ¿cómo llegaste a ser paleontóloga? No sos paleontóloga, sos geóloga, ¿sí? Sos geóloga. Bueno, a mí me encantaba las ciencias naturales, te digo, desde muy chiquita. Mi papá era andinista y mi mamá también le gustaba mucho el campo, entonces desde chicos nos llevaban mucho a la montaña, a los ríos, y no sé por qué extraña razón siempre me surgían preguntas de qué es lo que estábamos viendo, por qué la montaña estaba ahí, qué piedra era esta. Y recuerdo así, como desde muy chica, mi papá diciendo, ay, vos vas a ser geóloga. Y creo que indudablemente influyó en mi vocación. Y siempre decía, yo voy a ser geóloga. Tengo una amiga de toda mi vida que me dice, sos la persona con la vocación más marcada que conozco. Y bueno, y tuve la suerte, creo que en ese momento no sabía qué era la geología, pero la realidad es que cuando insistí en tercer año de la escuela secundaria también tuve una profesora que daba geografía, pero era una geóloga frustrada, le encantaba la geología y la daba con mucha pasión, y creo que también eso terminó de enamorarme y decidirme que era lo que quería. Y bueno, me vine, no estaba geología en ese momento en Mendoza, entonces me vine a San Juan, pedimos beca de todo, tuve beca de comedor, beca de fotocopia, mi hermano me prestó una bicicleta, mi familia entera decidió hacer un gran sacrificio para bancarme acá en San Juan, y realmente me sentía muy agradecida de poder cumplir mi sueño gracias a toda esa gente que estaba sacrificándose, y a esta institución que era una universidad pública que me permitía estudiar una carrera universitaria de buen nivel, y desde el principio estuve como re segura que lo que quería era darlo todo, todo. A veces siempre le cuento a mi hija que nada, yo a veces me llamaba a mis viejos y me decían,
sacate un 8, pero vení. Y a veces yo tenía un parcial, yo necesitaba sacarme la mejor nota, darlo todo porque sentía que era la única forma de poder devolverle al sistema y a mi familia y lo que me estaban dando, lo que me estaban brindando. Siempre tuve como una sensación de conciencia de que era una privilegiada de estar cumpliendo mi sueño acá. Y bueno, me vine a San Juan y a los 2 años, cuando iba a segundo año, tuve paleontología, el profesor nos invitó a trabajar como voluntarios en el museo y empecé a ir en este afán de conocer, y nada, me enamoré de la actividad, del grupo, de todo, éramos re poquitos en ese momento, pero era un museo muy pujante, con contactos con gente del exterior, que tuve la posibilidad de trabajar, y nada, la verdad que me enamoró lo que veía como posibilidad para mi futuro, y es lo que hice. Siempre seguí trabajando con la gente del museo desde el año 95 hasta ahora. Y bueno, así terminé siendo geóloga mezcla con paleontología, digamos. ¿Y cómo fue el cambio? Veamos, yo cuando fui ahí a empezar a trabajar con ustedes, empecé a ver que todos hablaban el objeto de estudio era el mismo, pero los profesionales, las formaciones eran diferentes, ¿sí? Sí. Yo pensaba que vos eras paleontóloga, pero no, sos geóloga. De golpe Juan, ¿no? Juan era biólogo, pero ¿no? Paleobotánico, ¿no? Oscar paleontólogo, ¿no? A ver, Bueno, somos, excepto Juan, la mayoría, bueno, sí, Juan y algunos otros, la mayoría somos geólogos o biólogos especializados en paleontología. claro, ¿y cómo fue que pasaste de la geología a porque vos después haces una inmersión, te vas 250 millones atrás? Acá hay como estoy compartiendo como una tabla, ¿sí? Para que nos ubiquemos en el tiempo, ¿no? Este es el presente, el hoy, acá estamos nosotros. Karina trabaja, ¿se ve mi cursor? ¿Sí? ¿Sí? Karina trabaja en el Triásico, ¿sí? Yo voy a decir 250 años, pero Karina me va a corregir, me va a decir, no sé, 200, ¿cuántos exactamente, Karina? 249. 230, más 239. o menos en la parte que yo trabajo, que es el Triásico superior, más que nada. Acá, ¿no? En esta franja. Fíjense, es la época donde aparecen el origen de los dinosaurios, pero inclusive ahí en el mismo San Juan, ¿sí? Por ejemplo, Juan me muestra siempre esas primeras plantas que son del Silúrico, ¿no? De la era paleozoica. Miren acá, muy atrás, muy atrás. Y Karina nos puede hablar de cosas muy atrás, ¿no? Es como, piense que los dinosaurios están en el Jurásico, ¿no? 150 millones de años, acá estamos 200, ¿no? El silúrico, la plantita que vamos a llevar al museo, ¿no? Tiene, ¿cuántos? 400 millones de años, esa riña. Sí. ¿Sí? Es como realmente muy atrás. ¿Cómo fue el pasaje entonces, Karina, de la geología? ¿Qué tan pegada está la geología de la historia de la vida? Bueno, la geología es lo que nos permite entender, darle contexto a la historia de la vida. O sea, nosotros cuando hablamos, vos me presentaste, me dijiste, sos de Mendoza, o hablamos de que venía una de las que nos está viendo de Uruguay o de Córdoba. Bueno, en realidad esos son los lugares geográficos, y a todos nos importa saber dónde venimos, el espacio, porque es lo que nos da contexto. O sea, es el momento en el que vivimos, porque siempre hablamos de alguna situación, alguna anécdota, y decimos, pasó hace 3 años, nos conocimos hace 2 meses. Entonces, son las dos cosas que nos dan contexto a nuestra vida: es el espacio, el lugar y el tiempo. Y lo que hacemos los geólogos es dar ese contexto de espacio y tiempo hacia atrás, desde el momento en que la Tierra se formó hasta el hoy. En el caso mío particular, creo que cuando empecé en geología, no sé por qué, odio el frío, pero mi sueño era ir a trabajar a la Antártida. No me pregunten por qué, porque todavía me lo pregunto yo y no sé de dónde me rayé con la Antártida. Pero bueno, cuando empecé a trabajar en el museo, en un primer momento pensé que lo que me gustaba era la paleontología pura, y cuando hablo de paleontología es entender el grado de parentesco entre los animales,
y las funciones anatómicas de los huesos. Y bueno, cuando llevaba un año trabajando como voluntaria en el museo, me invitan a una primer campaña, que fue mi campaña en el verano entre el 95 y el 96. Estuvimos un mes en Mendoza, en el sur de Mendoza, y me di cuenta que no me gustaba la paleontología. Fue frustrante en el primer momento, porque escuchaba paleontólogos puros hablando, y yo decía, ay no, yo no me veía a mí misma, no sé, trabajando con huesos y anatomía el resto de mi vida. Y justo en esa campaña era con la gente de la Universidad de Chicago, con Paul Sereno y su equipo de estudiantes, y dentro de ese grupo había un tafónomo, que es esto de la paleontología forense, es entender el ambiente y usar el fósil no como en sí mismo, sino como un poco como herramienta para entender cómo era este ambiente, desde el ambiente donde vivía hasta cómo yendo a otra escala, cómo se muere, cómo se preserva en el tiempo, y dar otra herramienta más para esta interpretación del viaje en el tiempo. Y me encantó trabajar con este chico, mirar las rocas, y entendí que claramente lo mío era eso. No era tanto el fósil en sí mismo y la anatomía, la forma de los huesos, sino era cómo se interactuaba la roca, qué minerales habían fosilizado ese hueso, más la parte geológica, de alguna manera, ambiental. Y ahí me acuerdo que nos había tocado dentro de esa campaña, que fue larguísima, como un mes, o un poco más, unos días de lluvia, mi carpa se llovía, tuve que compartir carpa con Ricardo Martínez, y yo en un momento así le dije, ay Ricardo, te tengo que decir algo, creo que no me gusta la paleontología. Y me sentía re mal, y me dijo, buenísimo que no te guste, hacé tafonomía, porque es lo que nos hace falta. Entonces fue así como, genial. Y de ahí empecé como a tratar de un poco abrirme, no solo estudiar la parte paleontológica, sino también un poco lo que es la sedimentología, lo que es la reconstrucción de los paleoambientes, con distintos profesionales de acá, de afuera, y así llegué a lo que soy ahora. Acá quiero mostrar una imagen, ¿sí? Karina trabaja en esta franja de tiempo, sí, que es el Triásico. En esta época, digamos, ¿sí? El planeta Tierra, ¿sí? Formaba lo que se llama el megacontinente Pangea, ¿no? Que es este que vemos acá. Hoy estamos acá, ¿sí? Pero Karina vive en este mundo, ¿sí? En este mundo Pangea, que tiene una característica muy particular. No tiene casquetes polares, ¿verdad, Karina? Es un megacontinente que está situado como en el Ecuador, es tropicalizado, ¿no? El planeta, de alguna forma, y no tiene hielos. Es un momento rarísimo en la historia de la vida y en la historia del planeta. O sea, en realidad es un momento rarísimo en la historia del planeta, que sin duda fue lo que hizo de contexto para que la vida se convirtiera en un laboratorio, siempre decimos nosotros en el museo, porque realmente es un momento de aparición de muchas formas vivientes, los dinosaurios entre ellos, y no es casual. O sea, los continentes se mueven todo el tiempo porque están o sea, son parte de placas tectónicas que son como si fueran casquetes de una pelota de fútbol, que digamos, como una costra que envuelve nuestra Tierra y que está quebrada por todos lados, y que además está como flotando en una capa media, como si fuera de plástico, que tiene movimiento, y eso hace que estos casquetes, estas placas se muevan, y muevan la distribución de los continentes. Justo para el Triásico es un momento en donde todos los continentes chocan y forman una gran y única masa continental, lo cual es muy difícil de imaginar. O sea, es difícil viajar en el tiempo 230 millones de años, pero también es difícil imaginar todos los continentes unidos, formando uno solo. Y justo en ese momento del Triásico superior, que es cuando aparecen los dinosaurios, que es en realidad el foco principal de mi estudio, si bien he estudiado otros tiempos, es cuando se mueve un poco esta gran masa continental y se pone simétrica respecto al Ecuador. Entonces genera una serie de situaciones climáticas muy fuertes,
que están acompañadas con erupciones volcánicas gigantes de toneladas de material ígneo que está saliendo a superficie y gases que generan toda una situación, vuelvo a la palabra contexto porque no hay algo que lo defina mejor, creo, muy especial, muy extraña, con unos niveles de dióxido de carbono altos, que bueno, que indudablemente, como les digo, sirvieron de base o generaron esto de que la vida entrar a probar formas, algunas servían, otras no, pero un poco las principales líneas, los principales linajes que vemos hoy, tienen sus orígenes un poco ahí en el Triásico. O sea, si miramos el Triásico, ya casi que el origen de cada una de las familias de ahora estaban un poco ya comenzando. Claro, Karina, o sea que en el Triásico, digamos, aparecen los abuelos de los dinosaurios, que son dinosaurios chiquititos, ¿sí? Aparecen los protococodrilos, ¿no? Aparecen las tortugas y aparecen los protomamíferos, o sea, nuestros antecesores. Sí, sí, ¿Sí? sí. O sea, nosotros venimos de ahí. Los protomamíferos aparecen un poco antes, en el Pérmico. En el Pérmico. Esperen que vamos a venir acá. Volvemos atrás, Paleozoico ahí. Acá. Sí, sí. Que en realidad parecía que ahí iban a dominar el mundo y íbamos a hacer un camino directo al hoy, pero no. Tenemos una bajada, los protomamíferos pierden protagonismo increíblemente durante casi todo el Mesozoico, y bueno, la era Cenozoica, que es la celestita de abajo, es recién cuando vuelven a cobrar importancia los mamíferos. Pero digamos que durante el Mesozoico, que le llaman la era de los dinosaurios, los mamíferos están ahí como medio recluidos, parecía que... Estamos en las cuevas, estamos como medio en las cuevas, ¿no? Estamos ahí atrasito, capaz hábitos nocturnos, de cuevitas, chiquitos, y después es cuando aparecen los mamíferos de nuevo, cuando hay nichos vacíos después de una gran extinción que se produce entre la era mesozoica y la era cenozoica. Claro, o sea que en la gran extinción, digamos, ¿no? Del Mesozoico al Cenozoico, los grandes dinosaurios, ¿no? Prácticamente, ¿sí? Se destrozan, y estos protomamíferos, ¿no? Salimos de ahí de alguna forma, ¿no? De alguna forma pasamos esa extinción. Es interesante metafórica, literalmente, ¿no? Pensar que en este momento, ¿sí? Los dinosaurios eran como, ¿sí? Los amos y señores tal vez de ese territorio hipertropical y con mucho dióxido de carbono, ¿no? Y con mucho fuego y sin hielo, y los protomamíferos éramos como muy chiquititos y estábamos medio ahí acurrucados, y hoy estamos nosotros acá y los dinosaurios están hoy en la forma de gallinas y aves, ¿no? En el presente. Sí, ¿Esto es metafórico o es literal, Karina? Bueno, en parte es metafórico, en parte, a ver, en el Triásico el ambiente no era tan tropical. En realidad hay que pensarlo más, el Triásico, como un ambiente más de sabana africana, con monzones, con momentos con una estacionalidad terriblemente marcada, donde cuando llovía mucho, y cuando había sequía había mucha sequía, pero digamos, eso era lo que caracterizó el Triásico, gran parte del Triásico, si bien hubieron algunos momentos de más humedad, pero la estacionalidad y estos circulación monzónica, en algún momento se pensaba que había como que esta circulación monzónica era como un gran megamonzón. Hoy no, ya no se habla de gran megamonzón, pero sí de estos tipos climáticos con estaciones terriblemente marcadas, ciclos muy marcados, que bueno, en el Triásico superior están caracterizados por qué sé yo, si hay plantas son más bien ribereñas, o sea, es como muy parecida a lo que sería hoy la sabana africana. Acá hay un paleoambiente, ¿no? Una pintura la foto la saqué yo ahí en tu instituto, ¿no? Yo quiero mostrar esto. Esta es la reconstrucción final que hace Karina, ¿sí? Esto podría ser... No lo hice yo, soy malísima. No, bueno, pero es tu equipo, ¿no? Es tu equipo. Esto es interesante por la articulación artística, ¿sí? Que viene a consolidar un saber
paleontológico, geológico y muy complejo. Esto podría ser Ichigualasto hace 240 millones de años, y esto es Ichigualasto hoy, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? Fíjense. Y acá yo puse esta pelotita, sé que esta pelotita de carbono que tal vez nos permite un puente entre este presente y este pasado. Ahora, Karina, en este momento, ¿sí? Estamos 240 millones de años atrás, hay un megacontinente, tenemos una temperatura altísima, no hay casquetes polares, no hay hielos, tenemos una cantidad de dióxido de carbono alto en la atmósfera, ¿verdad? Y un efecto invernadero alto. Sabemos que la vida, ¿sí?, crece cuando hay efecto invernadero y calor, ¿sí? La vida germina, ¿sí?, cuando hace calor y hay agua. También es un mundo que a mí me sorprendió muchísimo, un mundo sin hielos, y hoy estamos preocupados porque se derriten los casquetes polares, y eso nos da terror, pero este es un mundo que no tenía casquetes polares. Hoy nos da terror que aumenta el efecto invernadero, y este es un momento de enormísimo efecto invernadero, y es la explosión de la vida, Sí. y al mismo tiempo es un mundo sin flores ni pastos. ¿Nos puedes contar cómo es un mundo sin flores ni pastos? Bueno, en el Triásico hay un montón de puntos interesantes ahí, Pablo. El Triásico, o sea, las plantas con flores aparecen muchísimo tiempo después. Se ¿Cuándo llaman aparecen? ¿Cuándo aparecen las plantas con termas, y flores? aparecen ya a finales en el Cretácico, creo que ya hay algunos registros. Acá, En el Cenozoico con seguridad ya están, o sea, en la parte celestita. Pero el acá. Triásico con seguridad no habían plantas con flores. Hoy las plantas están divididas como en tres grandes categorías, que son las C3, que son las plantas, o sea, de acuerdo a su sistema metabólico. Las C3, las C4 y las CAM, que son como las suculentas y están. En ese momento teníamos solo plantas C3, sí, C3 bien digo, y bueno, no tenían flores, ¿no? Las gramíneas son C4, no existían todavía, no aparecían en la evolución de la vida, de la botánica. Y sí, quería volver a la pelotita, que parece, como vos lo dijiste tan bien, es tan insignificante, y para nosotros es un montón, es la llave a un pasado, es como si yo llegara a la parte del libro donde me va a contar el argumento. Esa pelotita se llaman nódulos carbonáticos, nódulos calcáreos, y se forman en los suelos. Hoy también se están formando. Son los suelos, es la parte más externa de la superficie terrestre, donde hay interacción de las raíces de las plantas, donde viven los gusanitos, y el suelo es re importante. El suelo está en directa vinculación con nuestra atmósfera hoy, y se desarrolla en función del clima que tenemos. Va a variar. Acá en San Juan es re común escuchar hablar de los aridisoles, qué sé yo, en Salta o en Jujuy hablar de los molisoles, que son suelos más húmedos. Bueno, en Misiones. Nosotros en el Triásico teníamos una especie de aridisoles, o sea, suelos de climas más bien áridos, semiáridos, estacionales, que generan esas pelotitas. Esas pelotitas son carbonato de calcio, que se forma del dióxido de carbono que las raíces respiran y largan al suelo, calcio que sale de los minerales, que las mismas raíces, la vida va como rompiendo los minerales. La importancia de la interacción de la vida con la superficie de la tierra, digamos con la capita más superficial, la tierrita que pisamos, es que ellos rompen los minerales, es como si partieran esos minerales, como si partieras una naranja para que salgan los nutrientes, y plantas que tienen más requerimientos ecológicos puedan vivir. Entonces, si hay, por ejemplo, una crecida de un río, se cubre todo, no queda nada, eso es tierra sola, es inorgánico solo. Las primeras plantitas que van a colonizar tienen esa función de romper minerales y poder preparar ese suelo. Ese desarrollo del suelo se produce siempre. Y como les digo, está en vinculación con la atmósfera. Esas pelotitas se formaban por las raíces que vivían en el Triásico y respiraban atmósferas triásicas.
Entonces, cuando nosotros la analizamos, químicamente analizamos los isótopos, que no vamos a explicar ahora qué son los isótopos, pero un tipo particular de isótopos me permite saber cómo era la presión de dióxido de carbono hace 230 millones de años. Y como la presión de dióxido de carbono, la presión de esos gases de efecto invernadero tienen una relación casi directa con la temperatura, y en este caso con la paleotemperatura, me permite entender aproximadamente cómo era esa temperatura. Esto es un análisis igual que se están ajustando, o sea, te diría, hace 10 yo empecé a trabajar en esto hace 20 años y siempre hay metodologías nuevas que ajustan. Muchas de estas, qué sé yo, en algún momento se interpretó un valor de dióxido de carbono para el Triásico de 4.000 partes por millón. Hoy tenemos 400, o sea, 4.000 era muchísimo, y era difícil entender una atmósfera así y que a la vez hubieran incendios, porque el incendio necesita oxígeno, y si hay tanto dióxido de carbono no hay tanto oxígeno. Son todos como piezas de rompecabezas que las tratamos interdisciplinarmente. Hoy esos modelos que llegaban a 4.000 partes por millón, se han entendido los errores y se está trabajando en ajustarlos, y ya entendemos que del 4.000 hemos bajado a 1.000, 1.200. Pero Pero igual bueno, igual es altísimo en relación al igual presente. es altísimo, pero algo que es importantísimo que se entienda es que no es que la vida se va a extinguir si seguimos con este calentamiento, no es que la Tierra va a explotar y va a desaparecer como planeta. Nosotros nos vamos a extinguir, como humanos, que somos Claro. una especie que está absolutamente adaptada a nuestro sistema climático. Las ciudades van a desaparecer cuando hayan inundaciones o cuando hayan huracanes, no la vida. O sea, y así como habían millones de formas en el Triásico que aparecían y se extinguían, y que hubieron muchas que venían del Pérmico y se extinguieron, nos puede pasar. Y los humanos somos muy vulnerables, porque las especies más vulnerables son las que más adaptadas están al ambiente, y nosotros estamos terriblemente adaptados al ambiente en el que vivimos. Ya no podemos pasar un invierno, concebir un invierno sin estufa. Claro. Eso es como una hiperadaptación que bueno, que tiene un peaje alto, Claro. que es Cari, la vulnerabilidad. esta pelotita de carbonato de calcio nos da una datación absoluta, me decías vos, no relativa, ¿no? Esta No pelotita... es la pelotita. La pelotita lo que nos da es la presión de dióxido de carbono. Lo que nos da la datación absoluta y la edad son otros nivelitos que se llaman tobas, que son depósitos que hubieron de cenizas volcánicas que cayeron como lluvia de ceniza, como la que se hizo reconocida cuando explotó el volcán de Chile, que llegó a Bariloche, que cubrió los lagos de Bariloche. Esas cenizas, cuando caen, se acumulan, después se convierten en roca, y analizando esa ceniza nos permite saber exactamente la edad del momento en el que estamos mirando, digamos. Y Chihualasto tiene esa particularidad que, además de tener indicadores paleoclimáticos como esa pelotita, tiene también indicadores de cómo era la edad exacta. Entonces, tenemos varios niveles que ya están datados, que se sabe qué edad tenía exactamente. Claro. Y Cari, mira, acá, ¿te acordás que esta foto la saqué allá en San Juan, ¿no? Sí. Contanos por favor esto, porque yo lo miro y todavía no lo puedo creer, ¿no? Esto que estamos viendo acá son gotitas de lluvia, ¿sí? Son gotitas de lluvia, pero ¿de qué edad, Karina, son estas Pérmica. gotitas? Pérmicas. Esas son pérmicas. Sí, O sea, esas son gotitas de lluvia pérmica, en un depósito. pérmicas, Como esperen que lo ubicamos acá. Pérmicas, acá el ¿sí? verde, abajo. Verde, Pero acá, abajo. acá, 250 millones de años. ¿Podemos cerrar ahí o no? Sí, un momento muy árido. Muy, muy árido. Eso Y esto era un entonces, material. esto ¿Viste? esto es una gota de lluvia de 250 millones de años. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, se sabe la edad de esa roca, en particular de esa roca, porque se conoce la edad por dataciones, y también porque hay fósiles en esa unidad, de los cuales se conoce la edad.
por comparación se sabe que esa sucesión roja, que esa es una partecita, tiene 250 millones de años. Y las gotitas de lluvia, porque en realidad se preservan muy parecidas a lo que se marca hoy. Nosotros hablamos en geología, que lo hemos hablado un montón en esto del museo del actualismo, que es mirar el hoy para entender qué es lo que estamos viendo en el pasado. Y bueno, esto, yo doy una materia de grado y posgrado, y lo primero que arranco la materia diciéndole, chicos, yo para fin de cursado quiero una plantilla de fotos de estructuras actuales. Todo lo actual que vean, que creen que se puede llegar a preservar en el registro. Y la verdad que es interesante porque uno aprende a mirar, aprende a interpretar desde lo cotidiano también, desde lo que veo todos los días, ¿no? Claro, mira, a mí me pasó esto. Esta es una foto, sí, cuando te acompañé a vos en Chihualasto, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos caminando y vos y Oscar me dijeron, ¿ves fósiles? Y le digo, no veo nada, ¿no? Veo piedras, ¿no? Veo piedras. Fue un momento clave en mi vida. Y yo estaba viendo esto, ¿sí? Estaba viendo esto, ¿sí? Y acá me dicen, acá hay un esqueleto, ¿sí? De dinosaurio, de no sé qué, ¿no? Y acá, Sí. después yo agarré una vértebra. Sí. ¿Sí? Esta línea, ¿no? El territorio estaba lleno de esto. ¿Cómo puede ser esto, Karina? Ustedes no cavan, ¿no? Van caminando por el territorio y van viendo lo que aflora. Sí, lo que hacemos nosotros es definir lugares donde sabemos que vivieron o pensamos que tienen potencialidad para la preservación de restos. O sea, si yo, por ejemplo, si yo quiero buscar paleovertebrados, no me voy a ir a una unidad geológica, a unas rocas que yo sé que se depositaron en el fondo de un lago, porque es muy poco probable que un animal se muera, un río lo alargue al lago, quede enterrado en el lago, pueda enterrarse rápidamente. No lo voy a ir a buscar ahí. Ahora, si voy a buscar plantas, por ahí sí las busco en el lago. Los paleovertebrados en general los busco en los ambientes fluviales, en los ambientes como los ríos actuales. Los ríos, como que hay dos áreas muy bien definidas en cualquier río. Está el río y está toda la zona que se desborda, que cuando viene más cantidad de agua de la normal, se inunda y el río le aporta sedimento, barro, básicamente. Esas zonas son las ideales para encontrar paleovertebrados. Como hay otras zonas, estas gotitas de lluvia no las buscaría acá, porque es muy poco probable que se preserven. Yo necesito como láminas de arcilla, y capaz que las voy a buscar en un depósito que yo sé que es de barreal. O sea, un gran barreal, un lago pero casi seco. Entonces lo que hacemos es más o menos localizar el ambiente, para eso sirve la geología y estas reconstrucciones paleoambientales. Buscamos proxies siempre, que también nos ayudan, qué sé yo, esto de encontrar los nódulos carbonáticos suele ser un buen indicador de que las condiciones eran buenas para preservar paleovertebrados. Entonces donde hay nódulos le ponemos la mirada y caminamos, hasta que encontramos alguna forma que no es inorgánica, digamos, alguna forma que no cierra con lo inorgánico. Y ahí, bueno, ya uno se empieza a hacer el ojo, ¿no? A las formas. Bueno, ahí estoy escaneando unas huellas que encontró también Ricardo Martínez. Unas Las huellas están acá. Claro, ahí... Está plegado, no está plegado. Claro, eso está plegado y está como invertida la secuencia. Es el moldecito de la huella, la estoy viendo como en positivo. A ver, podría ser como la huella que sé que no es este bicho, pero que me encanta, que es esta. Esa, exacto. Esa también es una huellita que está invertida. En realidad no es la huella, no está el agujerito del animal cuando pisa, sino que ese agujerito se rellena. Imagínense que va caminando un animal por el barro, deja el agujero. Acaba caminando. Exacto, la próxima capa que inunda eso y llena de sedimento el agujerito que dejó, deja un moldecito lleno, como cuando éramos chicos y jugábamos con los moldecitos de plastilina y la arcillita, qué sé yo. Bueno, es lo mismo acá. Y estas huellas ¿de quiénes son y qué edad tienen? No son tan viejas, ¿no? No, estas son cenozoicas. O sea, las que mostrabas primero donde estoy escaneando son triásicas también. Igual esas están en el estudio. Estas son triásicas. Esas ¿sí?
decimos primero, esas son triásicas también. Y la del animalito son del... Cenozoicas, son más nuevitas, más de capaz que 30, puede ser 15 millones de años, más o menos, porque debe ser mioceno. ¿Y este es de qué animalito podría llegar a ser esta? Algún mamífero con seguridad, pero no sé cuál. La verdad es que yo de huellas no sé mucho, no sé nada. Pero sí, es un mamífero por la forma de la plantita, o sea, las huellas como que se clasifican en si el animal apoyaba toda la planta, si solo apoyaba los dedos, o sea, las huellas, si yo encuentro una huella y digo esto es dinosaurio, Claro. voy a encontrar los deditos nada más. Si ya encuentro la planta apoyada, sé que no es dinosaurio. Puede ser Claro. protococodrilo, puede ser, o sea, un antecesor de los cocodrilos que fueron en algún momento muy populares, o puede ser un antecesor de los mamíferos, o en el caso de estas que son más nuevas, de 15 millones de años, puede ser un mamífero. Claro, y acá quiero mostrar, perdón, mira, acá quiero mostrar, este es un lugar de acá donde están encontrando una cama de hueso, como se llama, ahí en pleno Chihualasto, y quiero mostrarle a Karina cómo trabaja con el escáner, ¿no? Un segundito, mira. Sí, doctora. Le hago zoom ahí. Ahí Karina está escaneando la huella y después se trabaja a partir de esta documentación, ¿verdad? Y en la compu lo laburas igual. En la compu lo labura el chico con un programa que no sé cuál será. Estamos viendo. Esos son huesos, ¿no? Esos son huesos. Estos que están acá. Lo guardo. Sí. Ahí está Juan. Sí. Y arman esta estructura para preservar, ¿no? Preservar lo que está ahí adentro. Bien, y acá después otra cosa que me llama mucho la atención es esta, por favor, esta plantita. Eso es Ichigualastos. O sea, a veces te preguntan, ¿por qué trabajás en Ichigualastos? Es que Ichigualastos lo tiene todo. O sea, la disciplina que yo hago específicamente es como que es muy multidisciplinar, y yo no soy como especialista, no hago paleobotánica, no hago paleovertebrados, pero es como que tengo que unir todo para poder entender qué estaba pasando. Y Chibolasto me da todo, o sea, Chibolasto eso es lo que tiene, eso es una planta, eso es un helecho, o sea, en realidad es un pedacito de flora, que se llama flora de Dicroidium, es una flora característica del Triásico, y que en Chibolasto se preservan momificadas. O sea, ¿qué significa? Que si yo veo la estructura de eso, se le ha ido la parte de su composición original, pero el carbono que está constituyendo eso es el carbono que tenía la planta, que esa es igual que la pelotita esa de carbonato de calcio que se formaba en el suelo, y que se formaba por la respiración de las raíces. Esta es la planta, y también es otra ventanita que usamos muy precisa para saber cómo era el clima en el pasado, para saber cómo era la atmósfera del pasado. Yo ahora me voy en unos meses más a Estados Unidos a hacer una pasantía de este tema, que es un método nuevo que se está usando donde se analizan los estomas, que son esas como ventanitas, como agujeritos por la cual la planta respira y transpira, junto con la composición isotópica del carbono que tiene la plantita, que era el carbono triásico, para determinar la presión de dióxido de carbono. Y es uno de los métodos más precisos que se está viendo hoy. Por eso, bueno, esta planta también es de los rastros, que es otra unidad de Ichigualasto, pero si ustedes la ven, lo que está preservado es maravillosa, pues está preservado el helecho entero, pero no está preservada, no está momificada. Esto se llama impresión-compresión. Esto es como si hubiera de la plantita, la aplasto contra una plastilina nuevo, dejo algo de carbono, como una marquita, pero después casi todo el material original desaparece, me queda esa costrita negra y la impresión de la planta, pero como que la costrita, la planta en sí misma, lo que yo estaba viendo recién, esta es la cutícula de la planta, esta es la planta. Es la planta, la cutícula es la bolsita que envuelve a las hojas para que puedan resistir, básicamente. Es como una
una estructura que tiene ceras más rígidas, un poquito más duritas, para que la planta pueda tener adentro sus líquidos y todo. Esa es la cutícula en sí misma, La está cutícula. momificada. Es impresionante porque esto lo encontramos, hay un montón de esto. Sí, ¿no? Chihualastro es maravilloso. Chihualastro tiene paraedades, tiene esto, tiene vertebrados, tiene el origen de dinosaurio. En todo el mundo el origen de dinosaurio está en Chihualastro. O sea, es fascinante. Cari, ya bueno, para ir cerrando, mira, yo tenía esta foto, ¿sí? Bueno, acá está Karina, ¿sí? En campaña, junto con Juan. Nada, hay algo muy importante en la ciencia, ¿no? Que son los mentores, ¿sí? Los mentores y la educación y la transmisión de saberes, que obviamente en la ciencia se articula formalmente a través de las clases, ¿no? De la docencia, que es parte constitutiva del quehacer científico, porque es transmisión de saber, y al mismo tiempo las mentorías, ¿no? Formar y futuro, ¿no? ¿Cómo es un poquito la relación, ¿no? ¿Cómo te pega a vos, digamos, esta cuestión? Bueno, yo tuve mucha suerte con mis mentores. Realmente mis mentores fueron investigadores y personas increíbles que me ayudaron muchísimo. Yo me doctoré me ayudó, Oscar, Ricardo, mi codirector era Judy Parrish, que es paleoclimatóloga de la Universidad de Arizona, y después cambió a Idaho. Trabajé en conjunto, gracias a financiamiento que recibí de la Fundación Schlumberger, con gente de la Universidad de California, que sigo trabajando, con gente de la Universidad de Miami en Ohio, y era gente que nunca tuvo codicia para enseñar. Y después tuve un gran mentor, que yo lo tengo que destacar porque es distinto al resto del universo, que es el doctor Limarino de la Universidad de Buenos Aires, que fue mi director en mi beca postdoctoral y en mi carrera, que si bien él no hacía triásico, es sedimentólogo, tenía una forma muy especial de dirigirnos, de enseñarnos. Y la clave de él es nunca nos hemos sentido mal de equivocarnos con él, y yo trato con mis alumnos. Y en realidad con mis alumnos hasta ahora he tenido una relación excelente con todos los que han sido mis alumnos, o la gran mayoría, sobre todo los que han hecho doctorados conmigo, que son muchos años de convivencia, son 5 años, y la gente que está haciendo los postdoc también. En general terminá siendo muy amigo, porque es difícil separar ahí, porque convivís en el campo, convivís con las crisis que pasan ellos, que pasas vos, nada, es parte de tu grupo. Y yo siempre digo que en la investigación no es difícil estar en el sistema si tenés un grupo. Todos pasamos momentos difíciles en nuestra vida, y a veces tenés que rendir igual, pero a veces no te da la cabeza para rendir, y ahí está tu grupo, apoyándote, publicando por vos, dándote una mano, alentándote, y en eso yo tengo grupo. Y la verdad que lo agradezco y lo valoro, y por eso valoro desde mis estudiantes, los estudiantes de licenciatura, los estudiantes de doctorado y los que han sido mis mentores para arriba, ¿no? Hoy hablamos de que se derriten los hielos, ¿sí? Pero en esta bomba de la vida no había hielos, había mucho dióxido de carbono, mucho más que hoy, y la vida explotaba igualmente. Por otro lado, ¿sí? Hoy hablamos de que aumenta la temperatura y nos alarma, pero bien sabemos que estamos saliendo, ¿sí? De la última glaciación, ¿sí? O sea que naturalmente la Tierra se calienta, ¿sí? ¿Cómo es esto? Porque entiendo todo al revés. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que pasa es que el clima no está definido por un solo factor. El clima está definido por diferentes factores. Los orbitales son los más fuertes, o sea, la relación de la posición de la Tierra con respecto al Sol y a los planetas. Es como, se llaman ciclos de Milankovitch, eso genera ciclos climáticos. Las glaciaciones están muy vinculadas por eso. Porque han habido sucesivos momentos de glaciación, interglaciación, como este que es un momento de no glaciación. Está muy vinculada con eso. Otro factor importantísimo han sido estos eventos donde hay movimiento de placas con mucha salida de material volcánico, que genera estos gases de efecto invernadero que también suben la temperatura. O
sea, hay un montón de efectos absolutamente normales. El clima nunca ha sido estable, ni nunca lo será, porque está vinculado a estos ciclos naturales. Hasta ahí vamos bárbaro. El problema es que ahora lo que estamos viendo es que si ponemos todos los factores naturales, el cambio que vemos no es el esperado. Vemos un aumento que es drástico en la temperatura, preocupante, un derretimiento de los hielos que es preocupante, cuando en la naturaleza no es lo que deberíamos estar viendo. ¿Qué deberíamos estar viendo ahora? Y estamos en una etapa interglaciar, pero estamos dentro de la glaciación, o sea, nosotros tenemos glaciares en los polos, entonces no es lo esperado que se estén derritiendo a este ritmo. Y lo más preocupante es que cuando vemos este aumento notable en la temperatura y lo correlacionamos con el aumento en el dióxido de carbono, van perfecto, desde la era, o sea, desde la revolución industrial. Va creciendo, y lo que es anómalo es que en este momento había más gases de efecto invernadero en la atmósfera, como vos decís, pero todos estos cambios, cuando se ven en el registro, son más lentos. Nosotros estamos viviendo un momento que no solo va para el otro lado, sino que encima va a una velocidad que no es la de la naturaleza. Entonces, hay gente que todavía habla de creo en el cambio climático o no creo en el cambio climático. No es una cuestión de creencia, es una cuestión de hechos, donde ponemos los datos cuantitativos, y nos alarma, porque vamos para el otro lado. O sea, ¿qué va a pasar cuando realmente entremos en el ciclo de la deglaciación, donde aparte el clima, los factores naturales del clima tiendan hacia un aumento de la temperatura? Se van a superponer las dos cosas y estamos fritos. Bueno, Pablo, como siempre, genio total, Gracias. Muchas gracias por arrancar estos encuentros. Karina Colombi, qué decirte, muy interesante lo que haces y cómo lo expusiste y todo lo que nos trajiste de novedoso a todos los demás que no estamos por allí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que me encanta, me ha encantado.